Señor, porque estamos nuevamente en tu casa, Señor, unidos los hermanos juntos, en armonía. Amén. También para los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, que todavía no han llegado al camino de Dios, que lo puedan hacer, porque es hermoso llegar al camino del Señor, a su redil. Pero para eso tenemos que buscar de Él en espíritu y en verdad, para poderlo encontrar. Porque si no le buscamos en espíritu y en verdad, no podemos nunca encontrarlo. Dios es un Dios único. El Dios que predicamos nosotros es un Dios único. Sé que para otros hay muchos dioses, hay muchas cosas que pueden buscar, pero esas cosas que ellos buscan nunca podrán dar vida. El Dios que predicamos es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están en unidad. El Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, es el Dios que hoy nosotros seguimos. Él nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos o lo buscáramos. Él dio vida a través de su Hijo Jesucristo, que dio su vida en rescate a través de la cruz del Calvario. Era el único que podía salvarnos de la muerte eterna. Por eso tuvo que venir un Salvador, tuvo que venir alguien sin pecado concebido para darnos vida y vida en abundancia. Después todo lo demás, todas las personas somos nacidos de Adán y Eva del pecado, porque ellos pecaron ante la presencia de Dios. Por eso no hay ninguno santo o sin pecado. Pero Jesús vino del cielo y se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia. Después no hay nadie que nos pueda salvar o interceder por nosotros, solo Jesús. Bueno, estamos aquí, lo dejamos a todo bajo la dirección, bajo la mano de Dios, y espero que lo puedan seguir y seguir nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas de las Escrituras. Acá no hay palabra de hombre, acá hay palabra de Dios que están en las Escrituras. La Biblia que nosotros más usamos es la Biblia Reina Valera 1960, después están las nuevas traducciones. Pero es muy importante que podamos escudriñar, aprender de la palabra de Dios. Porque escudriñar ya le puedo decir para aquellas personas que están avanzadas en el Evangelio. Pero los que recién comienzan, que son bebés espirituales, le tengo que decir que tienen que aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Para que nadie los engañe, porque dice que muchos se perderán por falta de conocimiento. Entonces para eso Dios nos dejó las enseñanzas a través de la Biblia. Bueno, hoy la palabra que traemos para ustedes, primeramente para nuestras vidas y después para ustedes que nos siguen, y que realmente nos ponemos gozosos porque nos siguen a través del internet, a través de YouTube, de TikTok, del Instagram y de tantas redes sociales que las usamos nosotros para bendición. Y nos sirven esas redes sociales para bendición de nuestras vidas, de las cuales agradecemos, porque hacen que podamos llegar a cada uno de ustedes en sus hogares con esa bendición de la palabra de Dios, que es la vida para cada uno de nosotros.
los abrazamos a todos en el amor de Jesús. Bueno, la palabra de hoy es la unción de Aarón. Sabemos quién es Aarón, ¿no? Aarón y Moisés, que fueron los que fueron usados por Dios para sacar al pueblo de la mano del opresor, que era el faraón, ¿no? Entonces, por medio de las plagas, nunca cedió el faraón porque tenía el corazón duro, pero hasta el último momento lo dejó ir al pueblo, pero se arrepintió y lo persiguió hasta que Dios abrió las aguas y pasaron, y ellos después las aguas se cerraron y los soldados perecieron allí en esas aguas, ¿no? Bueno, es hermosa la historia, me gustaría que ustedes la sigan. Está la historia de los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos, donde está Moisés y Aarón. Bueno, hoy vamos a estudiar sobre Aarón. Entonces la palabra es la unción de Aarón. La introducción. Vamos a Levítico capítulo 8, verso 12. Hoy tenemos la ayuda de nuestro nieto, Antonio, cual agradecemos a Dios, y con la ayuda del pastor que nos va a ayudar a leer. 8:12, Levítico 8:12. ¿Está bien? Sí. Gloria a Dios. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Amén. Este pasaje destaca la unción y la consagración de Aarón para el ministerio sacerdotal. Todos fuimos llamados y levantados por Dios. Uno para pastores, otro para maestros de la palabra, otro para ser sacerdotes, aunque todos somos sacerdotes de Dios. Con el aceite de la unción, porque no fuimos levantados por hombres, sino por Dios. Amén. Entonces la unción de Aarón fue un acontecimiento especial y se celebra en otras partes de la Biblia. Vamos a Salmo 133, versículos 2 y 3. Salmo 133, versículo 2 y 3. 133, versículo 2, y luego el que sigue 3. Salmo 133, sí. Versículo 2 y 3. Dice, es como el buen óleo, sobre la cabeza del cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. El que sigue 3. 133, sí, versículo 2 y 3. Ahí. Lo pasamos, ¿no? Volvamos al mismo que estábamos. Salmo 133, Salmo 33. Versículo el 3 ahora. El 3. Dale un clic para que se ponga que sale acá. Dale un clic. El 3. Sí, ahora. El 3. ¿Viste que te segundo? Entonces,
aquí. No, dale acá. Ahí está, ahí está. Después te confunde, le das acá. Ok. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eterna, qué hermoso. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mientras que Melquisedec es el primer sacerdote del Dios Altísimo mencionado en la Biblia, vamos a Génesis capítulo 14. ¿Qué va a leer? Bueno, vamos a Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Versículo 18 al 20. Ahí nos va a ayudar también nuestro nieto a leer. Génesis 14, capítulo 14, versículo 18 al 20. 18. Bien. Bueno. Ahí. Génesis capítulo 14. Del 18 al 20 versículo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo. Amén. Qué hermoso, gracias, Antonito. Aarón fue el primer sumo sacerdote hebreo del antiguo pacto. El nombre de Aarón significa brillante. Por eso qué hermoso los nombres. Cuando nazca un hijo de ustedes, es un consejo que le doy, busquen nombres hebreos, nombres bíblicos, que signifiquen algo hermoso, porque es como que le abren el camino a ese hijo o hija. Gloria a Dios. Aunque no sean hebreos, pero que sean nombres que signifiquen algo para Dios, ¿eh? Porque a veces con los nombres los atan a sus hijos también, ¿eh? Está bien, muchas veces cuando no conocíamos de Dios poníamos los nombres que estaban de moda, ¿no? Pero a veces también Dios obra a veces en los nombres, porque yo le puse a mi hijo, que es el padre de mi nieto, Antonio y Augusto y Alfonsina, le puse Ariel. Y Ariel significa hombre de Dios. Qué hermoso, ¿eh? Porque ya es como un sello que está sellado para el Señor, ¿eh? Y así que hermoso poner nombres que tengan un significado hermoso para el Señor, ¿eh? A pesar de que Aarón fracasó en su intento de liderar al pueblo en ausencia de Moisés, vamos a Éxodo 32. No, vamos a dejar Su importancia y su brillo sacerdotal perduran a lo largo de las páginas de las Escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Qué hermoso, ¿no? Porque Aarón, si bien era a veces medio terco, porque él veía que realmente cómo castigaban, cómo sufría a su pueblo.
a veces se puso medio reacio a las cosas de Dios, pero clamó. Y su pueblo clamó, porque a veces nosotros nos acomodamos a las cosas que pasan en el mundo y las cosas que hacen. Y ese pueblo hebreo se había acomodado a la esclavitud. Pero cuando despertaron, cuando ellos despertaron que no podían seguir muriendo y estar bajo el yugo del faraón y de la esclavitud, clamaron a Dios. Y también Aarón clamó a Dios cuándo se iba a manifestar, pero realmente Dios no se manifestaría si nosotros no clamamos, si nosotros estamos descansando en lo que está pasando y no buscamos de Dios. Por eso es que debemos hoy en día no acomodarnos a lo que está pasando, sino que clamar. La oración tiene poder. Y ellos se unieron, el pueblo, y empezaron a clamar, y es cuando Dios activó. Por eso el 50 y el 50. Bueno, la importancia de Aarón en las Escrituras. Primero, Aarón poseía una gran facilidad de palabra, por lo que se convirtió en el portavoz de Dios y de Moisés delante del pueblo. Porque él tenía mucha facilidad de palabra, Aarón. Y como Moisés no lo tenía tanto, pero si bien a los dos Dios le habló, porque Dios habla a nuestras vidas. Nosotros lo sabemos muy bien que Dios habla, porque Dios nos ha hablado y con voz audible. Si bien nosotros teníamos fe, pero también llegó con la voz audible, como llegó a Moisés a través de la zarza ardiente que no se consumía, y Aarón también le habló con voz audible. Entonces ahí realmente Dios se manifestó, y a nuestras vidas también. Si nosotros creíamos antes de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con su voz ya se hizo realidad todas las cosas. Vamos a Éxodo 4, capítulo 4, verso 14 al 16. Por eso hay que buscarlo a Dios en espíritu y en verdad. Porque Él nos amó primero. Si nosotros creemos en Él, Él se manifiesta. Éxodo 4, capítulo 4, verso 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Amén. Así que a Moisés le hablaba primeramente Dios le hablaba a Aarón, y Aarón después lo transmitía al pueblo. Cuando Moisés se había escapado, había huido, porque había matado a un soldado, porque lo estaba castigando a un hebreo. Él lo mató, pero no sabía que ese hebreo era su propio hermano, Aarón. Ya él veía, ella sentía a su pueblo.
Y Dios hizo muchas cosas a través de la vida de Moisés, porque Moisés, cuando el faraón ordenaba matar a todos a los recién nacidos varones, porque ellos temían la rebelión de los esclavos, entonces para que no lo mataran a Moisés, la madre de Moisés lo puso en un canasto y lo puso en el río, sobre las aguas del río, y él llevó en ese Moisés hasta la princesa, y la princesa lo crió como un hijo, pero después tuvo que huir para salvar su vida. Encontró a los madianitas, un hombre madianita que le enseñó de la palabra de Dios, y después, bueno, tuvo ese encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios le habló y le dio las instrucciones, y que se iba a encontrar con Aarón, y a la vez también le habló a Aarón que se iba a encontrar con Moisés, y que los dos juntos se iban a unir para estar delante del faraón y darle estas indicaciones para que diera libertad a los esclavos. Libertad para ir a adorar a un lugar a su Dios. Pero había mucha terquedad en el faraón, porque el faraón, ellos estaban acostumbrados como que si fuera un dios y a sus dioses, porque tenían muchos dioses, y ellos confiaban en sus dioses. Pero Moisés y Aarón confiaban en un único Dios que los sacaría y los libraría de la esclavitud. Bueno, las personas llenas del Espíritu Santo hablan con fluidez y de nuevo la palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 4, verso 31. Es hermoso ponerse en manos de Dios, porque y también orar antes de las reuniones o de lo que sea, para dar la palabra de Dios, porque ya no somos nosotros, sino Dios en nuestras vidas. A veces ni sabemos lo que vamos a decir, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ya no hablamos nosotros, sino el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, habla por nosotros. Y eso es lo que pasó con ellos. ¿Cómo dice allí? Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban agregados tembló, y todos fueron llenados del Espíritu Santo y hablando de nuevo la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas. 2. En la batalla contra los amalecitas, Aarón permaneció al lado de Moisés y le sostuvo una de las manos para facilitar la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Vamos a Éxodo capítulo 17, verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur los tenían en sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Bueno, todos sabemos de que cuando Moisés, cuando estaban en batalla, cuando la mano de Aarón estaba en alto, ellos iban venciendo, porque los ángeles del Señor le ayudaban. Pero cuando Aarón bajaba las manos, los brazos, los otros iban ganando. Por eso es que ellos tuvieron que sostenerle la mano para que no
dejara caer esos brazos, ¿no? Para poder obtener la victoria. Por eso es que nosotros siempre, cuando cantamos, cuando oramos, lo que sea, tratemos de poner la mano en alto, para obtener la victoria. Vamos a Éxodo capítulo 28, versos 1 y 2. 28. Allí observamos que Dios escoge a Aarón y a sus hijos como sacerdote y ordena que se confeccionen vestimentas especiales para ministrar delante del Señor. ¿Cuál importante, antes que lea mi nieto, cuál importante la vestimenta donde debemos asistir para asistir a las reuniones? Nosotros, aunque tengamos ropas que no sean tan de marca, pónganle, lo importante es que nosotros asistamos a la iglesia con vestimentas limpias, decorosas. Tratemos de no mostrar mucho nuestras carnes, las mujeres, sino que ir cubierto nuestro cuerpo, porque dice que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios, y no mostremos partes que deben solamente ser expuestas hacia nuestro esposo o las esposas, o el esposo a las esposas. Por eso es que debemos cuidar de las ropas, para que sean ropas santas. Bueno, ahora escuchamos a... Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, a Eleazar, y Tamar, hijo de Aarón. Amén. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honrar y hermosura. Amén. En Éxodo capítulo 32, de verso 1 al 6, no lo vamos a leer todo porque si no se extiende mucho, pero bueno, ustedes tienen ahí para anotar, anoten por favor. Es en Éxodo capítulo 32, del verso 1 al 6, versículo. Leemos que en ausencia de Moisés, Aarón fracasó como líder, no pudo tomar las riendas del pueblo y contribuyó con el pecado del pueblo a fabricar un becerro de oro. Todos sabemos que Moisés había ido a buscar instrucciones a Dios en la montaña, y como estaba mucho tiempo sin bajar Moisés, el pueblo estaba impaciente, y como ellos llevaban oro que habían traído de allí de Egipto, ¿querés cerrar la puerta? Lo derritieron todo eso y formaron el becerro de oro. Entonces cuando bajó Moisés con los 10 mandamientos, esas tablas se rompieron por el furor de Moisés, hasta que tuvo que volver de nuevo, interceder por el pueblo para que Dios tuviera compasión para los que se arrepintieron de haber hecho eso. Incluso también Aarón se arrepintió, porque si no también iba a pasar por el poder de Dios, porque así como Dios es amoroso y justo y misericordioso, también es fuego consumidor para los que no hacen su voluntad. Así que entonces, bueno, les dio ahí la tabla de los 10 mandamientos, que fue escrito por el mismo dedo de Dios, los 10 mandamientos. Porque antes
Ellos no tenían leyes, no tenían nada como para llevar un orden, porque Dios es orden. Donde hay desorden, donde hay dejadez, donde hay mugre, donde hay abandono, seguramente no está Dios. Pero cuando hay orden, cuando hay eso tan hermoso como un perfume grato, que nosotros incluso debemos ser perfume grato para Dios, ahí está Dios, porque no hay pecado, ¿eh? Pero el que está en pecado, aunque nos pongamos perfume y sentamos que estamos perfumados, pero para Dios estamos malolientes por el mismo pecado. Pero cuando amamos a Dios y queremos ser obedientes y hacer las cosas que le agradan a Dios, somos un suave perfume para Dios. Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 9, verso 20. Allí observamos que Dios se airó contra Aarón de tal manera que quiso destruirlo y lo habría hecho de no haber sido por la intercesión de Moisés. Como yo decía, lo hubiera destruido, pero gracias a la intervención de Moisés se salvó Aarón, porque Aarón también se arrepintió. Porque Dios perdona cuando nos arrepentimos. Bueno, en Números capítulo 12, también no lo vamos a leer porque son muchos. Vamos a leer que no lo leímos antes. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Amén. Bueno, como decía, quiero que anoten por favor, Números capítulo 12, verso del 1 al 19, porque son muchos, no lo vamos a dar en la pantalla. Observamos que Aarón muestra su ingratitud hacia Moisés al juntarse con María para calumniarlo por haberse casado con una mujer cusita. Dios reprende tanto a Aarón como a María por esa actitud. En Números también, capítulo 17, versos del 1 al 10, son muchos también, capítulos que no lo vamos a leer. Vemos que Dios tuvo misericordia de Aarón y confirmó su llamado ministerial al sacerdocio al hacer que la vara de Aarón floreciera y produjera almendras de la noche a la mañana. Son dos cosas hermosas que realmente es algo tan hermoso, y yo lo puedo dar fe que eso sucedió con mi vida también, porque yo había agarrado uno como un brote, ¿no? Y lo puse así en una maceta, y allí también floreció ese brote en flor. Y fue tan hermoso porque era como si fuera que hubiera estado seca esa rama, y yo la puse allí y floreció. Son cosas que solamente, sucediéndole a uno puede darlo por realidad, pero hay muchos que posiblemente no lo crean, pero hay cosas que nos han sucedido en la vida a través del nuevo nacimiento, que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ¿sí? Y se puede manifestar a sus vidas si lo buscan en espíritu y en verdad. Dios se manifiesta. Vamos a Número capítulo 20, versículo del 6 al 12. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a
diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara de dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Amén. Falta uno. No. Hasta el 12. Sí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para sacrificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le es dada. Amén. Puede creer tantas cosas. Sí, realmente, porque Dios le habló que le hablara a la peña, ¿no? Y Dios le pegó, Moisés le pegó, era tanta la furia que lo había sacado el pueblo de sí, que le pegó, y entonces Dios no quería eso, porque realmente él tenía que hablarle, y eso le costó de que él no cruzaran a la tierra prometida, ¿no? Porque si bien Dios le mostró antes que muriera Moisés, pero le mostró la tierra prometida, pero no cruzó. En el episodio de la peña de Meriba se relata que Aarón y Moisés perdieron la paciencia con el pueblo y no santificaron al Señor delante de Israel, por lo que no se le permitió entrar con el pueblo en la tierra prometida. Realmente ellos como que por el poder de ellos hicieron que saliera de esa peña, y ellos tenían que demostrar que era por el poder de Dios que salía el agua. Aún así la Biblia celebra la vida espiritual de Aarón. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Siempre se levanta la envidia, porque muchos quieren ser pastores, o quieren ser esto, o quieren ser aquello, o quieren tener los dones y talentos del otro. Pero no debe existir envidia, porque Dios nos da todo lo que anhela en nuestro corazón. Nadie es más que nadie. Dice que nadie puede sentirse mayor que el otro, sino que siempre tenemos que ser menor que el otro. Siempre ser humildes. Por eso el mundo hoy no existe amor, porque a muchos no le importa pisar cabezas para estar más alto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando más alto quieras estar, más rápido vas a caer. Porque las cosas de los hombres son las búsquedas de las cosas materiales, y son las cosas materiales, son las que no van a perdurar y las que no vamos a llevar. Tenemos que mirar al cielo y buscar todas las cosas que llevan a la salvación y vida eterna, acumular tesoros en el cielo, que es donde allí vamos a vivir eternamente. Porque acá lo que tenemos acá, si bien Dios no nos quita nada de estas cosas y nos da a mano llena cuando le buscamos, pero también tenemos que buscar las cosas espirituales. Cosas que hoy está haciendo mi nieto, buscando de lo que es la palabra de Dios,
Amén. son las que llevan a vida y a vida eterna, porque Él después va a poder enseñar a otros, a sus amigos, Ahí. a su familia, Sí. cuando la tenga. Y sabemos de que nosotros vamos a dejar nuestro cuerpo, Amén, así es. pero nosotros vamos a ascender al cielo, donde nuestro espíritu va a ir con el Padre, y que también no vamos a morir, vamos a tener el mismo cuerpo, pero para vida eterna. Pero aquellos que no buscan de Dios y que están en el mundo, que andan tomando, que andan fumando, que andan con cosas que son pecados, se pueden arrepentir, y Dios escucha nuestras oraciones para que ellos cambien su carácter, su agresividad. A veces hay personas que están tan cansadas que con el primero que se encuentran se toman o se airan. Pero nosotros sabemos que no es lucha contra carne ni sangre, sino contra maldades espirituales Amén. que habitan en el cielo, ¿no? En la tierra. Pero nosotros a través de la oración somos lo que vamos a vencer, ¿no? Y vamos a ganar a nuestra familia para Cristo. Amén. Bueno, vamos a Salmo 106, verso 16. 106. 106, verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Amén. A la luz de todos los errores que tuvo este baluarte de la fe del antiguo pacto, de su elección divina, el texto que mejor representa su vida es el siguiente: diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. No lo vamos a leer porque ese está en el 118.3. Vamos al Salmo 133, verso 1 y 2, que lo dimos al principio. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Se celebra la unción de Aarón, que compara con la unidad del pueblo en Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuán importante es habitar los hermanos juntos, que en este momento estar. Por eso hay que tratar siempre de ir a las reuniones, congregarse, estar unidos los hermanos juntos en armonía, porque a Dios le gusta que nosotros nos reunamos, porque es la casa de Dios. El templo no es algo construido de paredes, sino que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. La iglesia no es la parte material o de paredes y de techos, sino la iglesia somos cada uno de nosotros. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 5, verso 4. El autor de esta epístola habla de la posición privilegiada de Aarón al haber sido llamado al sacerdocio, y afirma: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Ya está leído. Ya está leído. Entonces nosotros somos honrados a través de la palabra de Dios, a través de ese llamado.
Por eso debemos irnos preparando, ¿sí? Porque así como, ya lo he explicado otras veces, como un niño empieza por jardín, después va a la primaria, después va a la secundaria y después va a la terciaria. Así somos nosotros cuando comenzamos con lo que es la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón quiere conocer de Dios, cuando somos bautizados, cuando nos congregamos, cuando vamos aprendiendo de la palabra de Dios, vamos escalando peldaño. Primer peldaño, es como una escalera, que vamos hacia arriba nosotros. Entonces primero somos bebé espiritual, que tomamos la leche como el bebé que se alimenta de su mamá o de la mamadera después. Pero es muy importante para un niño que tome de la leche materna, porque es como si fuera el calostro que le va a servir para su crecimiento posterior. Es como si cuando una vaca da cría, lo primero que le tienen que dar de tomar es esa leche de su mamá, de la vaca, que es el calostro, la primera leche, que es el calostro para que ese animalito tenga fuerza, vitalidad para crecer. Por eso es importante ese alimento, como el alimento que nosotros tomamos de la palabra de Dios. Por eso es que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios, que es en este momento lo que vamos nosotros aprendiendo. Amén. Es la palabra que es el alimento al espíritu, porque el espíritu que vive en nosotros debemos alimentarlo, para poder tener fuerza, voluntad y poder hablar también de las cosas de Dios. Amén. Porque depende de lo que nosotros busquemos en nuestra vida, vamos a estar llenos. Cuando yo hablo con una persona, ya me doy cuenta de lo que ellos les gustan o de lo que ellos están buscando. Hay personas que les gustan hablar mucho de fútbol, hay otros que les gustan hablar mucho de boxeo, o de esto o de aquello. Pero son muy pocos que hablan de Dios. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, lo que queremos es transmitir es la palabra del Señor. Que queremos transmitir ese alimento para que ellos tengan esa fuerza y voluntad para seguir adelante. Porque son como una planta. A veces que están cansados, están desanimados, que no tienen voluntad de seguir, pero ese riego de esa agua viva hace que se vuelva a esas hojitas, a poder estar hermosa esa planta, ¿no? Bueno, somos como esas plantitas. Amén. Que al estar regada, al estar abonada, pueda transmitir palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Para concluir, la vida de Aarón con sus altibajos y su elección por parte de Dios nos demuestra la gracia y la misericordia infinita del Señor sobre la vida de un ser humano a quien Él llama. Y Dios actúa así como que nadie se vanagloríe de la posición en la que se encuentra. Si no fuera por la misericordia del Señor, nadie estaría ni siquiera vivo. Y menos aún ocuparía el cargo de ministro de la casa del Señor.
Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Capítulo 3, versos 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Qué hermoso, ¿no? Porque nosotros día a día, si buscamos de Dios, Dios va sacando todas las cosas que son movibles, que es el pecado, las malas enseñanzas, las tradiciones humanas, y nos va poniendo todas las cosas que son inamovibles, que son las cosas de lo que viene en la palabra de Dios y la que va a perdurar por siempre. Que realmente nosotros reconozcamos cada mañana que por la gracia de Dios abrimos los ojos, podemos respirar, podemos comenzar un nuevo día y nos ponemos en manos de Dios para que Él dirija nuestros pasos y para hacer las cosas que a Él le agradan, las que son correctas y las que llevan a vida y a vida eterna. Amén. Y si hemos caído en alguna cosa, pidamos perdón y Dios nos perdona. La oración es hablar con Dios. La podemos hacer de diferente forma. Podemos hacerla mientras nos levantamos o acostados, o cuando vamos dirigiéndonos hacia el trabajo, hacia la escuela o hacia nuestras actividades. Dios escucha nuestras oraciones. Arrodillado. En todo momento demos gracias a Dios. Pidamos por todas las necesidades, que hay muchas. Y te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos dar la palabra de Dios. Amén. Y sé que esta palabra correrá como ríos de agua viva. Te damos gracias, Señor, porque somos usados por ti. Y sé que muchos serán levantados y llamados por Dios. Amén. Y sé que nacimos por un propósito grande. Todo ser humano que ha nacido por un propósito grande, que lo podamos cumplir. Te damos gracias, glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor.